para respetar a la puntualidad de los que ya están conectados, sin perjuicio de los que se vayan a ir incorporando. Les hago una pequeña introducción para los que no estuvieron en otras reuniones como las que estamos haciendo ahora. Durante un rato, que más o menos va a extenderse por 50 minutos, una hora, yo voy a explicar todo lo que tenga que ver con el tema de hoy, que es la indemnización por despido, con las fórmulas de cálculo, los mecanismos y la jurisprudencia. Si ustedes tienen o ven que conviene hacer alguna pregunta en el transcurso de la charla, mándenmela por chat, que yo la veo en la pantalla y la contesto. Si no la contesto o si me queda algo pendiente, cuando termina la exposición, más o menos de una hora, contesto todas las preguntas hasta que se agoten las preguntas, ¿no? O sea, tardaremos lo que sea necesario, pero todas las consultas que ustedes tengan me las hacen y yo con mucho gusto se las voy a contestar. Bueno, vamos empezando por la presentación. Por supuesto, la presentación completa se las mando a todos. Se las mandamos por correo electrónico, así que no hay ningún problema en que la reciban todos. A ver, un segundito que voy así. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a la primera slide. Esto simplemente para hacer una clasificación. Ustedes saben que en el derecho comparado hay dos grandes sistemas, pero que yo le agrego un tercero, que es el sistema que hay en China y Estados Unidos, y le agrego un suplemento, que es el sistema que está vigente en Argentina. En primer lugar, el régimen de estabilidad propia, que es el típico de Europa, sobre todo de los países de los cuales nosotros siempre nos nutrimos con algún antecedente, como son Francia, España, Italia. Aunque se han creado muchas excepciones, allí rige la estabilidad que se llama propia. Es decir, que mientras la persona tenga buena conducta no se la puede despedir. Es la contraposición de la estabilidad impropia, que es la nuestra, en donde se lo puede despedir sin causa, pagando una indemnización que tiene dos vertientes. Una vertiente que es la indemnización de daños y perjuicios, que existe, por ejemplo, en el derecho de Japón o en el de Nueva Zelanda, y la indemnización tarifada, que es la indemnización propia de nuestro artículo 245. O sea, los dos sistemas son: uno, no se puede despedir, la persona despedida puede ser reincorporada por orden judicial, o hay que pagarle el sueldo hasta que se jubile. La otra es la de que se puede establecer la desvinculación, pero sin causa, que también sabemos que tiene cierta relatividad, porque saben todos ustedes que muchas veces el despido está condicionado a las presiones sindicales y a los condicionantes que tiene cada actividad, que hoy son muchos y muy frecuentes. En China y en Estados Unidos no hay régimen de despido. En China hay un sistema que se llama la ley del dormitorio. Es un sistema bastante irregular. Fíjense ustedes que todavía en China sigue rigiendo la jornada de 6 días de 60 horas. O sea, China está todavía en épocas, digamos, prediluvianas con respecto a la normativa que hay en jornada, en descansos y en el régimen laboral en Occidente, y lo cual hace que sus costos sean mucho más bajos y sea muy competitiva. Y en Estados Unidos, tradicionalmente no hay un derecho del trabajo autónomo,
El derecho laboral está restringido a unas pocas normas, sobre todo en materia de discriminación, por ejemplo, la otra cuestión que aparece en Estados Unidos es que en algunos casos hay convenios colectivos que establecen algún tipo de compensación por la extinción sin causa, y en otros hay una serie de prácticas que hay en distintos estados, en donde cuando se produce una desvinculación sin causa, se le da una compensación a la persona que depende de la voluntad de la empresa, o sea, no está reglada en la ley. Vamos a nuestro sistema, que se basa en 14 bis, la ley de contrato de trabajo y el régimen de multas. Vamos a la siguiente. La extinción del contrato de trabajo, como todos ustedes saben, se produce con varias vertientes. La primera es que es por decisión del empleador. Hoy vamos a ver justamente despido sin justa causa, porque nos vamos a concentrar solo en el cálculo de la indemnización por despido. Por decisión del trabajador tenemos la renuncia, tanto expresa como tácita. Después tenemos la extinción de común acuerdo, el famoso artículo 241, donde ambas partes se ponen de acuerdo. Y después hay lo que se llaman causas objetivas, cuando es por incapacidad, por inhabilidad, por invalidez y por otras causas objetivas, como por ejemplo puede ser el fallecimiento de trabajo. Vamos a la que sigue. Primero, un tema de tipo general, que no es específicamente vinculado con la indemnización por despido, pero es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la validez de la notificación depende mucho de varios factores, entre ellos que tengamos actualizado el domicilio, y entonces empiezan a aparecer fantasmas en la desvinculación de una persona, sobre todo en este mundo de las nuevas tecnologías, donde el trabajador trabaja desde su casa, en el home office, y entonces el lugar el domicilio del trabajador se convierte en una pieza muy importante, porque el domicilio es el establecimiento, el domicilio es donde pueden ocurrir accidentes o enfermedades, el domicilio es donde recibe todas las notificaciones, el domicilio es el lugar en donde se aplica la ley de riesgo del trabajo, como la enfermedad, accidente inculpable, y también donde eventualmente podría haber inspecciones de la ART, donde podría haber inspecciones del Ministerio de Trabajo, etc. Vamos a dedicarnos a este tema en una videoconferencia que ya venimos repitiendo varias veces, vinculada con el teletrabajo, pero lo que quiero significar es que el tema de la notificación en nuestro derecho se rige por el principio de la recepción, y por lo tanto, cuando uno quiere notificar, por ejemplo, un despido sin causa, o un despido con causa, o cualquier otra notificación, la notificación tiene valor a partir del momento que el trabajador recibe la notificación. No se perfecciona, como en otros países, Inglaterra o Alemania, con la emisión, ¿no? En esos países, ¿por qué se aplica la teoría de la emisión? O sea, de que las notificaciones tienen validez a partir de que se emiten, porque los correos son muy precisos, los correos son muy cuidadosos, tienen un marco de seguridad y de celeridad verdaderamente notable, ¿no? Una experiencia menor, pero simplemente para contar la anécdota, me contaba un colega inglés que a veces el correo es tan seguro que el dinero se manda, cuando uno se va de vacaciones, se manda por el correo inglés y le llega con más seguridad dinero a través de un sistema de transferencias que tiene el correo inglés, que llevar el dinero físico en el bolsillo, que tiene problemas de seguridad. Así que imagínense hasta qué punto estos correos, sobre todo el inglés y el alemán, tienen una enorme certeza y seguridad en todos los trámites que realizan. En el nuestro, la jurisprudencia ha dicho siempre que quien emite una notificación responde por los riesgos que significa el medio empleado, y por lo tanto, tanto el trabajador como el empleador tienen que asegurarse de que cualquier notificación le llegue al domicilio
del destinatario. Entonces, en función de eso, y en función de que hay lugares donde no hay distribución de correspondencia, donde las notificaciones son difíciles porque los lugares en donde hay que identificar el domicilio son de difícil localización, y toda la gama de alternativas que hay en esta materia, dan lugar a la aplicación de un mecanismo que nosotros recomendamos enfáticamente utilizar, que es que lo ilustra el slide que sigue. Como ven, este slide presenta, en general esto se ve en los programas de recursos humanos de la mayoría de las empresas, dos mapas. Un mapa donde está el domicilio real de la persona y otro mapa donde está un domicilio especial. ¿Qué quiere decir esto de domicilio real y domicilio especial? El domicilio real es el que refleja el lugar en donde efectivamente la persona tiene su residencia habitual, pero puede llegar a ocurrir que, por ejemplo, las calles no tengan número, o sea difícil la localización, o muchos lugares que hay en distintas zonas del país en donde no hay distribución de correspondencia. Hay una estafeta postal donde la gente de una determinada zona pasa para ver si hay alguna notificación, pero no hay distribución de correspondencia. Entonces, en esas oportunidades, el Código Civil y Comercial de la Nación, en su versión o reforma, ha fijado una serie de pautas, que no nos vamos a detener mucho en esto, pero lo que les puedo sugerir a muchos es que cuando uno tenga el domicilio de una persona que sabe que tiene dificultades de notificación, es conveniente pedirle que fije un domicilio especial de notificación. Y este domicilio especial debería tener un lugar donde hay un familiar, donde hay un amigo, donde hay un referente, donde hay fundamentalmente un pariente del trabajador que puede recibir notificaciones porque en su domicilio no hay distribución de correspondencia. En el slide que sigue, y esto es ya para el análisis dentro de cada empresa, están los artículos del Código Civil que refieren al domicilio real, al domicilio especial, y hay el principio de buena fe que debe mover a todo aquel que trabaja o que tiene algún vínculo contractual, de que tiene la obligación de informar el cambio de domicilio. Y si no lo informa, el domicilio original es el válido para hacer las notificaciones. Vamos al que sigue. Bueno, en el despido sin justa causa, en donde ya entramos directamente a hacer algún análisis de más cuidadoso, tenemos la indemnización por antigüedad, a la cual vamos a concentrar todo el esfuerzo hoy, el preaviso, y cuando el preaviso se omite, la integración del mes de despido. Pero también está en la liquidación, lo que se llama la liquidación final, ¿no? Que todos llamamos en la jerga liquidación final. El aguinaldo proporcional, la indemnización sustitutiva de las vacaciones, que tiene que ver con las vacaciones no gozadas o las adeudadas, y los días devengados del mes, o sea, los días trabajados del mes, conforme a la actividad que ha desarrollado la persona hasta la fecha en que dejó de trabajar. Después tenemos otras situaciones que en el caso del análisis que hacemos hoy no vamos a contemplar, pero en otras relaciones hay una serie de variantes. Por ejemplo, en viajantes de comercio hay una compensación del 25% adicional por la cartera de clientes. En periodistas también hay un sistema de preavisos especiales. Y después tenemos los sistemas de tutela, la tutela sindical de la maternidad, que pueden ser materia de otra videoconferencia, pero la menciono para completar el cuadro. Vamos a la que sigue. El preaviso, como todos ustedes saben, tiene dos marcos de referencia. El primer marco de referencia, que es el que estamos volcando en el slide, es que son los días que están previstos en la ley de contrato de trabajo, donde el preaviso otorgado por el trabajador siempre es de 15 días, y el de empleador es de 15 días en el periodo de prueba, o sea, hasta los 3 meses, un mes cuando supera el periodo de prueba y menos de 5 años de antigüedad, 2 meses cuando hay más de 5 años de antigüedad. En el caso de que el preaviso no se goce, o sea, no se trabaje durante el preaviso,
cosa que es bastante frecuente últimamente. El despido se produce en forma instantánea y entonces la empresa tiene la obligación de pagar los días de vengado, pero tiene que completar el mes, que es la integración del mes de despido. Y pagar la indemnización sustitutiva del preaviso, que serán los 15 días, un mes o los 2 meses, conforme a la situación que se plantea. Recuerden que no hay integración del mes de despido en el preaviso correspondiente al periodo de prueba. Entonces, el preaviso es un mecanismo que se puede integrar a la indemnización cuando no se goza, y como en la práctica general no se goza, recuerden que no solamente hay que pagar el periodo con su retribución equivalente de lo que corresponde al preaviso, sino que también hay que pagar la integración. Y después, ahora vamos a analizar, y con algún detalle, la indemnización por el artículo 245, que tiene 4 etapas que hemos sintetizado en este slide, que son el cálculo de la base, o sea, cuál es la retribución que yo tengo que buscar como base de cálculo de la indemnización, el tope, que está previsto en la legislación laboral y la jurisprudencia, ahí tenemos el caso Bisotti, el cálculo que hay que hacer finalmente para poder calcular la indemnización del 245, y finalmente, aunque esto ha quedado como medio como rezagado, el piso, que es algo así como nadie puede tener, después de hacer el cálculo indemnizatorio, una indemnización menor que a un mes de sueldo sin tope. Todo esto lo vamos a ver ahora en detalle. Vamos a la que sigue. Vamos al cálculo de la indemnización. Acá vamos a detenernos un poco en este slide porque hay muchísimos cálculos de la indemnización por despido que en las empresas, por razones de formaciones prácticas, han hecho que se produzca una serie de adiciones o de incorporaciones a la indemnización por despido, que algunos son razonables por las causas que vamos a ver a continuación, y otras verdaderamente están previstas en la ley que no deben ser contempladas. Entonces, yo les voy a hacer un análisis de las distintas situaciones para que pongamos ejemplos de ver cuándo corresponde, cuándo no corresponde. La ley dice que el cálculo se hace en base a la mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada. Esto después de la última reforma, ¿se acuerdan? Se reemplazó la palabra percibido, que era una palabra engañosa, por devengada, porque en realidad el cálculo de la indemnización se hace sobre la base salarial bruta, sin retención. No se computa el salario neto, sino se computa el salario bruto. ¿Qué es la mejor? La mejor es la más alta, pero en conjunción con las palabras que siguen en la definición. O sea, no es una condición absoluta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo voy a repetir después. Si yo durante el año le doy al trabajador una gratificación con motivo de que la empresa cumplió 50 años de vida, por ejemplo, un sueldo, y con eso la empresa quiere premiar a todos los trabajadores en los 50 aniversarios, esa suma no se computa en la indemnización por despido. Entonces me dicen, bueno, pero la gratificación es parte de la remuneración. Por supuesto, es remuneración, pero no es normal y habitual. No es normal porque no se da todos los meses, y no es habitual porque los 50 años se viven una sola vez. Entonces, lo que quiero significarles con esto es que muchas veces computamos en el cálculo de la base de la indemnización por despido muchas prestaciones que no es pertinente contemplar en la sumatoria. Pero también es cierto que cuando uno hace los 12 meses anteriores al cese para ver cuál es de las 12 prestaciones la mejor, y generalmente es la última, por efecto sobre todo de la inflación, lo cierto es que hay que integrar la cuenta con todos los rubros que tenemos que integrar, porque a veces está el básico, a veces están los adicionales, a veces están las horas extras, que también puede ser que no se computen. Si las horas extras yo las tuve en un solo mes o en 2 meses, no es normal y habitual, y por lo tanto no se computan.
En cambio, si las horas extras tienen más o menos la mitad del año, porque además la normal y habitual para muchos fallos es el haber computado esta prestación variable en por lo menos la mitad del periodo de cómputo. ¿Se acuerdan que la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada de los últimos 12 meses, dice claramente la ley de contrato de trabajo? O sea que no estamos computando toda la vida laboral, estamos computando solamente los últimos 12 meses a los fines del cálculo. La segunda palabra es la palabra remuneración. Otra palabra que nos trae enorme cantidad de dificultades desde varios puntos de vista. Primero, el principio general. El principio general es que la remuneración es la contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo conforme la definición del artículo 103 y normas complementarias de la ley de contrato de trabajo. Vieron que la definición de remuneración generalmente es una conjunción del artículo 103 con lo que tiene que ver con la disponibilidad de la fuerza de trabajo prevista en la definición de contrato y con el régimen de jornada en cuanto a que es el tiempo que pone a disposición del empleador, del trabajador, para cumplir con su tarea. Entonces, ¿qué es lo que no está incluido? No están incluidos claramente las prestaciones que no son remuneratorias, algunas de las cuales tienen una naturaleza conflictiva o dudosa. Por ejemplo, los beneficios sociales del artículo 103 bis no son remuneración. El comedor de personal en la empresa, en proximidad de la empresa, los viáticos sujetos a rendición de cuentas, como por ejemplo la nafta en los que tienen que usar el vehículo para cumplir con su tarea. Las asignaciones familiares no están en la ley de contrato de trabajo, no son remuneración porque son compensación por las cargas de familia. Los gastos de conexión del teletrabajo de la ley 27.555, aunque la ley 27.555 no exige comprobantes, pero expresamente dice que no se computan como remunerativos y no son computables a los fines de impuesto a la ganancia. Así que fíjense ustedes que en cada uno de estos mecanismos hay que recurrir a la norma correspondiente y muchas veces a la forma en que uno practica o desenvuelve o desarrolla estas prestaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque hay prestaciones que están previstas dentro del artículo 103 bis o que están previstas dentro de la ley de contrato de trabajo y ofrecen objeciones. Por ejemplo, no es parte de la remuneración la tarjeta corporativa que tiene un ejecutivo o un trabajador para hacer gastos de representación. Gasto de representación es almuerzo con los clientes o con los proveedores, son gastos de traslado que tienen que ver con hacer una visita o una gira. Es decir, los gastos de una tarjeta de crédito corporativa, para que no formen parte del salario, no tienen que ser ingresos al patrimonio del trabajador, tienen que ser gastos realizados por el trabajador para cumplir con su tarea. Y ahí empiezan las deformaciones. Muchas veces la tarjeta de crédito tiene gastos personales. Lo mismo pasa, qué sé yo, para citar otro ejemplo, el auto provisto por la empresa para que de lunes a viernes el trabajador haga la visita a los clientes porque tiene que trabajar en la calle o tiene que visitar los distintos establecimientos de la empresa porque la empresa tiene muchas sucursales, caso de los supermercados, ese gasto es de nafta, es apropiado que sea no remunerativo porque no ingresa el dinero que uno le da para la nafta al trabajador, sino que es una forma de cubrir un gasto que realiza el trabajador para cumplir con su tarea. Ahora, ¿qué nos está ocurriendo o qué ocurre con bastante frecuencia en la realidad de todos los días? Que se presentan situaciones en donde uno va produciendo deformaciones. Por ejemplo, si yo al trabajador le doy el auto durante el fin de semana y sigo cubriéndole el gasto de nafta, gasto de garaje, gasto de patente, gasto de seguro, y bueno, ahí empiezo a complicar el escenario. Ese cuadro presenta ya una objeción, porque lo que está haciendo el trabajador es utilizando ya el auto en beneficio personal.
Lo mismo es si le cubro los gastos del auto cuando está de vacaciones y se lleva el auto para hacer una gira con su familia. Entonces, volviendo al punto, las prestaciones son remunerativas, las que surgen de la contraprestación, y también hay que tener cuidado con algunas prestaciones que uno termina deformándolas y muchas veces es conveniente incorporarlas a la base de cálculo de la indemnización por despido para evitar la contingencia de un reclamo posterior. Después podemos responder preguntas, pero la verdad es que hay que ser muy cuidadoso con incluir lo que es remuneración y excluir lo que no es remuneración. Por ejemplo, hoy está muy de moda discutir la naturaleza jurídica de la empresa prepaga de salud que hace un suplemento del beneficio de salud para la obra social sindical. La famosa triangulación que se puede hacer pagando la obra social del sindicato, pero además pagando un plus para que el trabajador, en lugar de recibir la obra social sindical, que muchas veces es muy básica, reciba una prestación de la prepaga que es mucho más completa. Y hay que pagar un suplemento. Este suplemento está expresamente contemplado en el artículo 103 bis como un suplemento de salud y por lo tanto no forma parte de la remuneración. ¿Qué quiere decir mensual? Es el otro aspecto que hay que considerar en el cálculo de la indemnización del 245. Que tiene que tener, y ahí viene la combinación con la palabra devengado, tiene que tener devengamiento mensual. ¿Esto qué significa? Bueno, en el cálculo de esos 12 meses, en cada uno de esos 12 meses, yo tengo que contemplar el salario normal y habitual de la persona, el básico, los suplementos, las remuneraciones variables, etcétera, siempre y cuando se haya devengado en forma mensual. Por ejemplo, si yo acabo de liquidar un premio de 3 meses en uno de los meses, y el premio tenía que ver con por ejemplo, el lanzamiento de un producto, y para eso se le da ese premio al trabajador por 3 meses, se devengó en 3 meses. Entonces ese premio hay que repartirlo, aunque se pague en un solo mes, hay que repartirlo en los 3 meses de devengamiento. Y poner un tercio de ese premio en cada uno de los 3 meses donde se devengó. Este es el mecanismo a través del cual conviene tener esta, ¿cómo les podría decir? Esta prerrogativa de utilizar la palabra devengado. Lo mismo pasa con el bonus anual. Si yo tengo un bonus anual, lo tengo que dividir por 12 y poner esa 12ª parte adentro de cada uno de los meses. Ahora vamos a dos palabras que nos han traído todo tipo de dificultades, pero que nos ayudan a través de distintos ejemplos a pensar en una salida, que son mensual, ya lo dijimos, normal y habitual. ¿Qué quiere decir normal? Hay dos rangos para la normalidad, por la naturaleza de la prestación y por el monto. Por ejemplo, es por la naturaleza de la prestación una prestación anormal, el ejemplo que ya les puse de una gratificación que se le paga al trabajador en un mes de los 12 de cómputo por haber cumplido la empresa 50 años. Entonces, como es una prestación anormal, que además no es habitual, no es computable. Por lo tanto, esa suma de dinero, si bien el trabajador la cobra, no es computable a los fines de la indemnización por despido. Y por el monto, eso pasa mucho con las comisiones. Nosotros tenemos casos de comisiones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo arbitrario. Y un trabajador todos los meses cobra en forma regular 50.000 pesos de comisión por las ventas que concerta vendiendo los productos de su empleador. Y un mes, en una venta extraordinaria, consigue que en lugar de 50.000 pesos de comisión tenga 200.000 pesos de comisión. Bueno, ese mes no es computable. O sea, no se incluye, no se puede incluir en la indemnización por despido porque no es normal. En la habitualidad tenemos una dificultad, que es cuando una prestación en 12 meses es habitual. Y entonces tenemos que recurrir a la jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, las horas extras, en algunos fallos, dice que para que sean habituales tiene que tener por lo menos más de 6 meses de la prestación. Eso es buenísimo,
¿Por qué? Porque el juez a uno le está dando una pauta, le está diciendo, para que algo sea habitual en 12 meses, por lo menos tiene que haber cubierto 6. Lo mismo está ocurriendo y ocurre en los hechos con otras prestaciones que son variables, ¿no? Por ejemplo, estos incentivos que se pueden llegar a pagar por productividad, por producción y demás. Si el incentivo se paga todos los meses, aunque sea con distintas variables, por supuesto se toma el mejor, pero en realidad hay que hacer el cómputo de esos incentivos mes por mes y después tomar el mes en donde su conjunto dé el mejor monto. Y esto, por último, hay que complementarlo con la palabra devengada que viene flotando alrededor de toda esta terminología que acabamos de mencionar. ¿Qué significa esto de la palabra devengado? No se trata de una cuestión vinculada con el pago, no se trata de una cuestión bruta o neta, se trata de la remuneración bruta, o sea, sin retenciones, que mes a mes va generándose por parte del trabajador. La palabra devengamiento implica el derecho que adquiere el trabajador a cobrar la retribución por el transcurso del tiempo mientras está a disposición del empleado, ¿no? Esta es la definición de devengado. Por lo tanto, cada vez que tenemos prestaciones que exceden el mes, tenemos que ver por cuánto se devenga y dividirlo. Pero también tenemos que computar en cada mes lo que se devenga en cada mes. Algunos dicen que habría que contemplar siempre el aguinaldo. Bueno, hoy la mayoría de la jurisprudencia calcula la incidencia del 833 del aguinaldo en el cálculo de la base, porque entiende que el aguinaldo es una remuneración periódica que se devenga en cada semestre. En los orígenes de la definición de aguinaldo era cierto. En la actualidad se toma el mejor del semestre y entonces no hay tal devengamiento, pero la mayoría de la jurisprudencia ha entendido que la incidencia del aguinaldo hay que computarlo en la base de cálculo. Me remito a ella para decirles, señores, agreguen a la base de cálculo el 833 correspondiente a la incidencia del aguinaldo. Lo mismo ocurre con el cálculo de los adicionales, ¿no? Los adicionales convencionales, es decir, para hablar de algunos ejemplos clásicos, el adicional por riesgo, el adicional por nocturnidad, el adicional por tareas que requieren un tratamiento especial porque hay no solamente situaciones de riesgo, sino también situaciones de peligro. Bueno, si las prestaciones se repiten todos los meses, hay habitualidad. Si los montos oscilan entre un mínimo y un máximo regular, hay también la búsqueda de la normalidad, y el devengamiento proviene de que la retribución por algún mecanismo que se aplica para poder generar ese adicional se produce como condición o como relación de causa-efecto durante cada mes. ¿Qué nos está pasando últimamente con las indemnizaciones por despido? Tenemos la amenaza permanente de la jurisprudencia ya muy extendida a casi todos los tribunales de la aplicación de las multas de la ley 24.003 y la 25.323, que después la vamos a repasar un poquito, que tienen que ver con las prestaciones que están en fraude de la ley o que se consideran prestaciones no registradas, donde por supuesto está el salario que se paga fuera del recibo de sueldo de forma clandestina, es el pago típico de no registración, pero la mayoría de los casos se funda en discutir la naturaleza jurídica del celular que le proveyó la empresa al trabajador, del vehículo o de los gastos de la tarjeta de crédito corporativa o del uso de la notebook que se le provee al trabajador para el trabajo a distancia o del uso de otros equipos que el trabajador requiere para su operatoria por las distintas especialidades que hay. Entonces esa discusión, que tiene muchos fallos y mucha jurisprudencia, hoy está centrada en dos cuestiones fundamentales. La primera es que cuando el beneficio que se le da a la persona va en beneficio patrimonial de esa persona, no hay ninguna duda que aunque
tenga el título que tenga, estamos frente a la presencia de una prestación remunerativa que debe estar sujeta a aportes y contribuciones y a la incidencia en el plano laboral. Y en un segundo escenario tenemos otro marco, que es el de que hay prestaciones que cuestionadas pueden terminar generando la aplicación o la generación de las multas y de los recargos. Para evitar todo ese escenario, lo que estamos recomendando nosotros es, primero, que si uno tiene todas estas prestaciones complementarias, tratemos de no contaminar esas prestaciones con prácticas que deterioren la pureza del sistema o que generen elementos que sirven para el cuestionamiento del sistema. Pero hay un recurso utilizado muchas veces por las empresas y por los abogados que consiste en, cuando algo yo lo tengo verdaderamente cuestionado, lo incorporo a la indemnización. No necesariamente esto me resuelve el problema de las multas, pero sí me eleva el monto de la indemnización y muchas veces esto neutraliza un futuro reclamo del trabajador. Vamos a la que sigue. Como todos ustedes saben, el cálculo de la indemnización por despido, una vez lograda la base, se compara con un tope. El tope es 3 veces el promedio de las remuneraciones convencionales aplicables al trabajador en cuestión. Este promedio, afortunadamente, lo hace el Ministerio de Trabajo, lo publica y le da vista a las partes que han negociado los salarios para fijar los topes cada vez que hay un acuerdo salarial. En este momento se están haciendo con mucha frecuencia porque las correcciones salariales se hacen a veces hasta mensualmente. Entonces, el cambio, ¿cómo va cambiando el tope? Va cambiando sacando el promedio de las remuneraciones convencionales a medida que se van actualizando, 3 veces ese promedio. Si un salario convencional promedio da 300.000 pesos, el tope serán 900.000 pesos. En el caso Bisotti pasó algo muy particular, muy curioso, que es muy importante tener en cuenta. ¿En qué consiste la curiosidad? En que Bisotti, que era médico director de AMSA, cuando en un momento de los momentos exóticos que tiene nuestra economía, su salario tenía como tope un cálculo de la indemnización del tope aplicable a los trabajadores de la sanidad. Y al aplicar ese tope, su sueldo, que redondeando eran 1.000 pesos, se redujo a la suma de 130, 140 pesos. Obviamente, el tope allí genera un deterioro del cálculo indemnizatorio absolutamente desproporcional. Me olvidé de completar el tema del tope diciendo, el tope se aplica al trabajador que está dentro de ese convenio, pero a la persona que está fuera de convenio se le aplica el tope de los trabajadores que están en el mismo establecimiento, y si hay varios convenios que se aplican dentro del establecimiento, se toma el mejor. Entonces Bisotti no tenía convenio colectivo porque es médico, pero se le aplicaba el de sanidad y eso le produjo una rebaja sustantiva. Multiplicado por 20 años que tenía Bisotti en AMSA, en lugar de cobrar 20 sueldos, que sería un poco el espíritu de la ley, de que cada trabajador despedido cobre un sueldo por año de antigüedad, la empresa le liquidó 2 sueldos y medio. Entonces, Bisotti no lo cobró, discutió eso y le propuso a la empresa una transacción. La empresa no aceptó la transacción, entonces inició un juicio que terminó en la Corte Suprema, donde la Corte encontró un mecanismo que no es verdaderamente el ideal, pero ¿por qué? Porque la Corte creó un sistema de pago de la indemnización que es una tarea que es propia del Parlamento, pero lo hizo con el propósito de salir de esta trampa de que las personas que tenían esta misma situación, como el caso del doctor Bisotti en AMSA, sufrieran un daño desequilibrado en el pago de la indemnización. Entonces dice el fallo Bisotti que cuando la base reduzca la indemnización en más de un 33%, en más de un tercio,
se aplica como base de cálculo el 67%, o sea, los otros 2/3 de la mejor remuneración mensual normal y habitual que hemos estado estudiando en el slide anterior como base de cálculo. Entonces, si Bisotti tenía un sueldo de 1.000 pesos, no se le debía haber pagado 100, se le debía haber pagado 670 pesos. De hecho, Bisotti recibe esta sentencia y cobró una importante indemnización porque era el 67% de su sueldo actualizado multiplicado por sus 20 años de antigüedad, más las costas, etc. En definitiva, hoy Bisotti se aplica universalmente a todo este tipo de situaciones, lo aplican muchas empresas, cuando el tope se reduce por efecto, perdón, cuando la base de cálculo se reduce por efecto de la aplicación del tope en más de un 33%. Desde el punto de vista fiscal, se acuerdan ustedes que la indemnización por despido no está alcanzada por el impuesto a las ganancias, calculada de acuerdo a la ley, también se estableció por vía de la FIP, en varias resoluciones, después de una discusión, que las indemnizaciones calculadas con el fallo Bisotti tampoco están alcanzadas por la ley de impuesto a las ganancias. Vamos a la que sigue. Después se presentó el otro tema, que es el caso Negri. ¿Qué pasó en el caso Negri? Que además ahora la reforma de la ley de impuesto a las ganancias nos ha colocado en una situación conflictiva. En el caso Negri, la indemnización por despido que se le paga a la persona es superior a la legal. Y se le paga a través de una suma conjunta con la legal y el plus que le pagaban, como una gratificación por cese. Los tribunales del marco regulatorio de los impuestos, los tribunales tributarios, lo que nosotros llamamos la justicia de los tribunales fiscales de la Argentina, empezaron a decir, con bastante criterio, que la indemnización por despido no es una suma de dinero que constituya ganancia. ¿Por qué? Porque para que sea ganancia, la ley de impuesto a las ganancias dice que tiene que preservarse la periodicidad de los pagos y la vigencia del sistema. Y acá las dos cosas se pierden, porque cuando se extingue el vínculo por la ley de contrato de trabajo, la persona pierde la periodicidad y también pierde la vigencia del sistema, porque se extingue el vínculo. Entonces, ¿qué dicen los tribunales fiscales? Como no se dan las condiciones para que sea ganancia, no es que no sea ganancia en la indemnización, no es ganancia sujeta a tributo. Entonces, por lo tanto, la gratificación por cese, en el caso Negri, estableció que el trabajador no tiene retención del impuesto a las ganancias, aunque el cálculo por el cual se realiza la liquidación de la indemnización final exceda el marco de la ley y exceda el marco de Bisotti. Todo esto, este andamiaje sigue vigente hoy para todos los trabajadores que no están en el primer nivel de conducción de una empresa o los reportes al primer nivel, porque en una reforma que se hizo de la ley de impuesto a las ganancias se estableció durante la época del gobierno de Macri que los ejecutivos de primer nivel y los reportes al primer nivel estaban alcanzados por impuesto en las ganancias en lo que excediera la indemnización calculada legalmente. Esto dio lugar también a un decreto reglamentario que estableció normas totalmente inconstitucionales porque fijó pautas que hoy, por ejemplo, un agente de propaganda médica o un vendedor que tiene una cartera de ventas muy importante o que vende productos de alto precio, puede tener como base de cálculo un salario que es considerablemente superior, inclusive a veces al de un gerente. Y sin embargo, no está alcanzado por el impuesto a las ganancias porque se calcula la indemnización en base al salario y esa persona no es un ejecutivo. Entonces, se creó con esta reforma que se hizo por iniciativa de Lilita Carrió, que fue la que específicamente pidió que se incorporara esta excepción, se violó la equidad fiscal, se le da un tratamiento fiscal a los que ganan más dinero
en detrimento de su patrimonio personal. Se está vulnerando el concepto de ganancia específico del artículo 2 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y además se está creando un sistema claramente arbitrario de discriminación en perjuicio de los que ganan una cantidad de dinero X, que por aplicar esta idea de que esa gente, como gana más dinero, tiene que tributar, que era la idea que tenía Lilita Carrió cuando propuso la reforma. Sin embargo, y a pesar de esa reforma, muchas empresas siguen pensando que el caso Negri está vigente, y una cosa que ha llamado mucho la atención, y ha sido curiosamente un fenómeno que nosotros vemos en la realidad, es que tenemos muy pocos cuestionamientos a las empresas que siguen utilizando el caso Negri, considerando que el total de la gratificación por cese no está alcanzada por el impuesto. Hay otras empresas que dicen, no, yo voy a aplicar la reforma de la ley de impuesto a las ganancias, y el que tiene el derecho a pedir la devolución de ese dinero a la AFIP es el propio interesado. Y hay otras empresas que dicen, no, quiero que la persona cobre la indemnización neta que está prevista, y por lo tanto le hacen el gross enough, pero muchos de ustedes ya lo habrán hecho la cuenta, el costo con el gross enough es altísimo. Vamos a la que sigue. Estos fallos que les estoy destacando en este slide tienen que ver con el cálculo de la base. Cuando nosotros estuvimos estudiando la base hace unos minutos, vimos que era la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y que lo que estaba incluyéndose allí eran prestaciones remunerativas. Como ustedes podrán suponer, las prestaciones remunerativas se rigen por la definición de la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 103, como la contraprestación que recibe el trabajador por haber puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo, pero ahí empiezan a aparecer todas las prestaciones que pueden ser objeto de algún cuestionamiento. Y así empezó el caso de Jiménez con Blockbuster en el año 2009, donde se había fijado una suma no remunerativa en el convenio de empleado de comercio, y la justicia dijo que el convenio colectivo no tiene el poder de transformar la naturaleza jurídica de lo que dice la ley, y por lo tanto esas prestaciones no remunerativas pactadas en convenio, aunque estén homologadas por el Ministerio de Trabajo, son parte de la remuneración. En Pérez con Disco pasó algo parecido, y aplicaron allí normas de derecho internacional, como es el artículo 95 de la OIT, con respecto a los vales de almuerzo y a los vales alimentarios, que en ese momento todavía regían, y que después de todos estos fallos y de alguna situación que se planteó en el mundo real, fueron derogados. Pero el fallo más importante es González Batista con Polimar. ¿Por qué es importante? Porque ahora se está repitiendo con el bono lo mismo que ocurrió en el caso González Batista con Polimar. En el caso González Batista con Polimar, que fue resuelto por la Corte Suprema en el año 2010, declaró que era remunerativo las sumas no remunerativas que Néstor Kirchner había dispuesto en el primer tramo de su mandato. En aquel momento eran 100 pesos y 150 pesos, que hoy parece una cifra irrisoria, pero en aquel momento tenían cierta magnitud. Teniendo en cuenta que la negociación colectiva estaba paralizada, dispuso por 3 decretos, allí están en el fallo, están detallados, 1273, 2641 y 905, 2 del año 2002 y 1 del año 2003, recuerdan la época conmocionante que tuvimos que vivir en ese tramo de crisis. Como la negociación colectiva estaba paralizada, el Poder Ejecutivo, a través de estos decretos de Néstor Kirchner, fijó estos aumentos. Pero les dio carácter no remunerativo, y la Corte insistió. El Poder Ejecutivo, a través de un decreto reglamentario, no puede modificar lo que dice la letra de la Ley de Contrato de Trabajo, y por lo tanto los 3 decretos fueron declarados inconstitucionales. Ahora, cuando se hizo el bono, se declaró que el bono es no remunerativo, de vuelta en violación del fallo con González Batista con Polimar, en una situación casi calcada de aquella época. Y por lo tanto, se imaginan, todo esto significa que el día de mañana la jurisprudencia va a decir, mire, está este fallo de la Corte, el antecedente de Néstor Kirchner,
en donde ya se declaró la inconstitucionalidad, vuelvo a declarar la inconstitucionalidad, cosa que es altamente posible. En el mismo sentido, la misma línea, está el caso de Cervecería y Matería Quilmes, que es un fallo un poquito más reciente, del año 2013. Vamos a la que sigue, ya estamos por el final de la exposición. Este fallo lo traigo a colación porque es interesante las cosas que dice, aunque han tenido distintas vicisitudes jurisprudenciales, pero el fallo la falle con BNP, que es el Banco Paribas, sucursal Buenos Aires, que ya no opera más en Argentina, un ejecutivo de ese banco, de origen francés, el señor Sergio Lafalle, hace el cuestionamiento de un montón de prestaciones para el cálculo de su indemnización por despido y entonces cuestiona que no se le computaron las gratificaciones y la jurisprudencia dijo no integran la base del 245 dado que la periodicidad no se demostró que resultaba no se demostró que resultaba fraudulenta. ¿Qué pasa con esto de la periodicidad fraudulenta de la jurisprudencia? Muchos fallos dicen cuando una gratificación no tiene ningún condicionante es fraudulenta porque es un diferimiento de salario. Entonces hay que tener en cuenta que si las gratificaciones no tienen ningún condicionante pueden ser impugnadas como computables. Bueno, se trató el tema de las stock options, que tuve muchos fallos posteriores que hicieron cambios, que decían que en ese momento no se debían calcular porque las stock options eran derechos accionarios. Hoy hay algunos fallos, la jurisprudencia está completamente encontrada, igual que la doctrina, si las stock options o los derechos accionarios son parte o no son parte de la remuneración. Hay muchos que entienden que tiene impuesto a la ganancia pero no tiene cargas sociales, porque se pagan eventualmente en alguna circunstancia especial y por lo tanto se convierten en el equivalente a una gratificación, pero digamos este tema sigue flotando en el ambiente como un tema conflictivo. Bueno, después viene el uso del automotor, la tarjeta corporativa y los gastos y adquisición del celular, que dependiendo de la utilización, como se ha dicho hace un rato, pueden ser parte o no del cálculo de indemnización. Vamos a la que sigue. Este tema lo traigo como cierre prácticamente de esta charla, porque nosotros tenemos estabilidad relativa. Como les decía, es válida la indemnización que se paga cuando una persona cesa sin causa y por lo tanto no tiene el derecho, que tiene el derecho europeo en general, de que una persona, si es despedida sin causa, tiene el derecho a la reinstalación o a que se le pague los salarios hasta que se jubile. Pero, ¿qué ocurrió? En este caso de Álvarez Maximiliano con Cencosud, un grupo de trabajadores estaba constituyendo un sindicato de personal jerárquico de empleados de comercio, o sea, el sindicato de gerentes, y en el momento que estaba haciendo ese trámite, Cencosud decide desvincularlos. Luego se relacionó la desvinculación con el hecho de que Cencosud toma la medida para evitar que ese sindicato siguiera el proceso de inscripción y de representación sindical de los gerentes de los supermercados y de los gerentes de la actividad de empleado de comercio, y entonces finalmente la Corte dice, bueno, estos despidos son nulos porque se basaron en un acto de discriminación antisindical y ordenó la reinstalación. Y en muchos casos, en la jurisprudencia de vinculados con discriminación, aunque las personas a veces optan por cobrar una indemnización y no estar más en la empresa donde se sintieron discriminados, muchas veces piden la reinstalación y hay fallos que ordenan la reinstalación. Entonces, ahí viene qué pasa con las indemnizaciones, porque yo lo despedí, pero le pagué la indemnización. Y bueno, uno dice, bueno, deberían devolverla la indemnización. Bueno, la jurisprudencia en la mayoría de los fallos, salvo algún caso muy raro, ha decidido que la indemnización queda a cuenta de lo que pueda ser una futura indemnización por despido sin causa para ser deducida con se acuerdan al criterio del artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este fallo lo cuento como una curiosidad
porque muchos de ustedes pueden pensar que nuestro sistema de estabilidad es impropia y por muchas circunstancias, también está en la tutela sindical y también está en el empleo público. En nuestro país hay muchos casos con estabilidad propia, porque no se lo puede remover. En el caso del empleo público no se puede remover a un empleado público mientras dure su buena conducta, y para removerlo hay que hacer todo un procedimiento de cesantía, con un sumario, etcétera, para removerlo con alguna causa, y si no, la persona, mientras dure su buena conducta y no tenga ningún acto reprochable, se va a jubilar en el lugar en donde está trabajando en el empleo público. Vamos a la que sigue. Esto es prácticamente el slide final, porque, como les decía, ha crecido en la jurisprudencia la idea de que cuando se impugna una prestación y la prestación termina siendo resuelta como de carácter remunerativo, se aplican estas multas, ¿no? 25% a todo lo que se haya pagado no registrado, 25% de las prestaciones entre la fecha de ingreso real y la fecha de ingreso registrada, cuando no se fija la fecha de ingreso correspondiente, sino una posterior, la duplicación de la indemnización por despido en el caso de despido directo o indirecto, y la posibilidad de la ley 25.323 de que, extinguido el vínculo, se pueda aplicar en las indemnizaciones con el recargo. También tenemos otras normas que yo no les quise citar porque la verdad que tienen muy poca aplicación, que es el artículo 132 bis, que tiene que ver con las sumas de dinero que tienen aportes y contribuciones, y que cuando se hace la extinción hay una deuda de aportes y contribuciones, y ahí en ese caso hay salarios continuatorios, pero son situaciones de tan poca frecuencia de ocurrencia que no las traje a colación. Bueno, con esto yo terminé la exposición en un tiempo que es más o menos razonable, que es 1 hora, y ahora estoy dispuesto a escuchar las preguntas que ustedes tengan. Así que abrimos las preguntas al auditorio para que me pregunten lo que necesiten y lo que deseen.